fórmula el doble o el triple de reactivos que quedarán al final. En momentos anteriores en otros trabajos, se les ha propuesto a los estudiantes que construyan cada uno 10 ítems, ¿sí? De los grupos. Entonces, construyen cada uno 10, por lo tanto, tendrían entre 40 o 50 ítems, de los cuales elegirían los 20 mejores. En este caso, se les indicó que diseñaran 5 ítems cada uno. Entonces, de acuerdo a eso, se podrían tener 25, ¿cierto? Y seleccionan los mejores 20. ¿Sí? La idea es que al hacer este diseño de ítems más amplio, pues hay una mejor posibilidad de ir seleccionando los mejor elaborados, los que están incluyendo información más relevante, los que están mejor redactados, y ir mirando cuáles se repiten, ir dejando el mejor, y los que no se repiten, los que son únicos, también mejorarlos, o sea, redactarlos lo mejor posible. Listo. Hay diferentes tipos de reactivo. Entonces, hay de respuestas cerradas o de respuestas abiertas. En el caso, por ejemplo, si estuviera evaluando aprovechamiento o inteligencia en un factor, por ejemplo, en cuanto a información o razonamiento numérico, pues tendríamos unas respuestas que son correctas o incorrectas. Por lo tanto, por ejemplo, se da un problema matemático, la persona debe dar el resultado, ¿sí? No tiene opciones de respuesta, sino simplemente debe indicar cuál es la respuesta correcta que considera que es, qué cifra o qué número. Y pues el evaluador lo que revisa es con respecto a la plantilla de corrección, que se haya contestado correcto o incorrecto, ¿cierto? Pero en ese caso sería una pregunta abierta que tiene una única posibilidad de respuesta, que solo saben, pues, de acuerdo al manual. En este caso del apoyo social percibido, no vamos a evaluar, bueno, porque otra posibilidad de pronto, uno podría pensar, bueno, podemos evaluar el conocimiento de las personas sobre esta variable. Entonces, si sabe o no sabe. Y poner las opciones de respuesta como en una opción abierta o en una de selección múltiple con única respuesta. ¿Mm? Pero no, este no es el caso. El caso del apoyo social percibido lo vamos a evaluar de acuerdo a niveles. Niveles de satisfacción, niveles de percepción, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, es que vamos a elegir un tipo de reactivo. Entonces se presentan, hay unos que pueden ser falso verdadero, si no, opción múltiple, escala Likert. Entonces, en este caso, la recomendación es hacerlo con escala Likert. Bueno, la calificación de los reactivos de respuestas cerradas, entonces, usados en evaluación de capacidades, aprovechamiento, personalidad, intereses. Diferentes tipos de instrumentos psicométricos utilizan reactivos de respuesta cerrada. Correcto, incorrecto, bueno, reactivos con respuestas correctas y parcialmente correctas, o reactivos con distinto peso evaluativo. Entonces, digamos que hay puntuaciones parciales, también es posible, ¿sí? Cuando son de respuesta abierta, se presenta un estímulo, pero no se limita al examinado a elegir un conjunto predeterminado de respuestas. Se debe construir una respuesta a partir de unas condiciones o criterios que deben indicársele. Llenar el espacio en blanco, completar una oración, una prueba de ensayo, se presenta un tema y unos criterios. Entonces, por ejemplo, en evaluaciones de desempeño se realiza este tipo. Como les decía, para este instrumento que van a construir dentro del paso 2, para evaluar el apoyo social percibido, vamos a utilizar escala Likert, ¿sí? Entonces, la escala Likert
puede tener diferentes opciones que normalmente van en una escala de acuerdo, o en una escala de satisfacción, o en una escala de frecuencia. Entonces, aquí está un ejemplo que va de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Normalmente, en nuestro contexto colombiano, se manejan escala Likert de 5 puntos o de 4 puntos. Mm, en Europa o en Estados Unidos manejan incluso de 10 puntos. Entonces, con un mayor como nivel de discriminación entre 10 puntos. Pero en nuestro contexto, usualmente de 5 o de 4 puntos. Entonces, Rensis Likert fue quien elaboró este tipo de reactivos. Se define como un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los que se pide la reacción de los participantes. Y el sujeto elige uno de 5 puntos o categorías de la escala. Y a cada punto se le asigna un valor numérico y se obtiene una puntuación de cada afirmación y una total, en este caso. Entonces, si es de 1 a 5 y todas las preguntas van en un sentido positivo, em, la máxima puntuación posible por el reactivo sería 5. Y la máxima en la puntuación total, si por ejemplo son 20 preguntas, sería 100 puntos, ¿cierto? La máxima puntuación posible, por ejemplo, en una escala de 100. Bueno, recomendaciones. Se califica un objeto de actitud que se está midiendo, el apoyo social percibido. Se recomienda no exceder 20 palabras en la pregunta, en el reactivo. Es una recomendación. Algunas pueden incluir un poquito más, pero preferiblemente máximo 20 palabras. Se considera un dato inválido marcar dos o más opciones. Claro, si la persona marca la opción 1, que es totalmente de acuerdo, y la opción intermedia, que es 3, en que es ni acuerdo ni desacuerdo, pues se invalida esa respuesta. Por eso es tan importante mm, estar como acompañando la aplicación de, de instrumentos como este para que verificar que las personas no estén cometiendo errores al contestar e invalidando sus propias respuestas. Bueno, alternativas como de escalas. Entonces, por ejemplo, donde 5 es totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 ni acuerdo ni desacuerdo, 2 en desacuerdo y 1 totalmente en desacuerdo. Esa es una posibilidad. Otra es donde 5 es siempre, 4 es la mayoría de las veces, 3 es algunas veces sí y algunas veces no. 2, la mayoría, no, la mayoría de las veces, no, sería, bueno, ahí está como siempre, entonces, el orden sería siempre, la mayoría de las veces, sí, la mayoría de las veces no, sí, estaba bien. Y el nunca sería uno, sí, donde 5 es siempre y 1 nunca. Y bueno, hay otras opciones de completamente verdadero hasta completamente falso. Mm, También hay otras posibilidades de falso verdadero también. El número de las categorías de respuesta debe ser igual para todas las afirmaciones. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que si van a construir 20 preguntas, las 20 preguntas deben estar en la misma escala. O sea, no tener unas preguntas de falso verdadero, o sea, en una escala bidimensional y otras en una escala de 4 y otras en una escala de 5. No, todas en la misma escala.
Todos los reactivos deben estar en la misma escala. Todas las preguntas. Bueno, mantener el mismo orden o jerarquía. Las puntuaciones se obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada frase, bueno, de cada afirmación. Entonces sería una escala aditiva, o sea, que va sumando cada puntuación. Porque hay otras, ¿no? Hay otros tipos de escala también, Likert, que van, por ejemplo, de -2 a +2. Entonces, eso, pues se los muestro, pero la recomendación es que vayan de 1 a 5 para que no se enreden, que no hayan puntuaciones que suman y otras que restan. Bueno, valoraciones de los reactivos. Entonces, aquí lo que les decía, eh, totalmente de acuerdo sería 5 y totalmente en desacuerdo sería 1. Pero si se tienen reactivos que toca invertir, em, por ejemplo, digamos, frente a una afirmación mm, que sea, cuento con el apoyo de mi familia en momentos de necesidad. Pues esa está en un sentido positivo, por lo tanto, aquí sería totalmente de acuerdo 5 y totalmente en desacuerdo 1. Pero si, por ejemplo, otra afirmación fuera, siento o considero que no tengo un amigo a quien contarle mis problemas. Ahí ese no hace que la calificación se invierta, porque si la persona dice totalmente de acuerdo, eso es un indicador de una baja percepción de apoyo social percibido por parte de amigos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, tocaría invertir la puntuación al momento de calificar. Entonces, la recomendación es que hagan todas las preguntas o todos los reactivos en sentido positivo. Si llegan a ser un reactivo en sentido negativo, tengan en cuenta después en la indicación de la plantilla de corrección para el momento de calificar que ese es un ítem invertido y por lo tanto al calificarlo se debe puntuar diferente, ¿sí? Bueno, entonces como lo que les decía, lo más común son 5 categorías que va de 1 a 5, pero también pueden ir de 0 a 4, ¿sí? O sea, hay 5 puntos, pero que van de 0 a 4, o 5 puntos que son de -2 a +2, ¿sí? Entonces, para que tengan presente que es posible que ustedes se encuentren después con otros instrumentos que incluyan este tipo de intervalos o escalas bajo estos puntos. En una escala Likert se considera que todos los ítems tienen igual peso. Entonces, eso es también importante al momento de hacer los análisis. En ocasiones se elimina la categoría neutral. En algunos, ese de ni acuerdo ni desacuerdo, lo eliminan en algunos. Pero aquí, pues digamos, lo vamos a hacer de manera tradicional, como les dije, en una escala de acuerdo, desacuerdo o de satisfacción. Mm, Cuando una puntuación se considera baja o alta según el número de ítems, ¿sí? Entonces, em, si estuviéramos pensando en una puntuación que va hasta 100, digamos, 100 es la máxima puntuación posible, una puntuación de 40, digamos, si lo pasáramos a notas, a